Bueno, Daniel, quería que sigamos hablando de las anécdotas en función de la producción de Sí. este material, tanto las discusiones hacia adentro y después la reacción de los músicos. Bueno, en el caso, la anécdota emblemática que siempre cuento es la de que fue la elección del disco de Soda Stereo, porque siendo tres generaciones diferentes elegimos tres discos completamente distintos. Uno eligió Dynamo, que es el disco de mayor avanzada, más innovador de Soda, por decirlo de alguna manera. Otro eligió Canción Animal, que es el más rockero, por llamarlo de alguna manera. Y el Benjamín eligió Signos, que Ujú. justamente cuando sale Signos, él tenía 4 años. Y después de arduos debates, también porque también era qué canción elegíamos de Soda Stereo, quedó Canción Animal. Me quedé pensando antes ahora estás hablando de grandes discos, ¿no? Y este Hmm, libro recopila sí. excelentes discos. ¿Cuál crees que es el futuro del disco? El futuro del disco, mira, volviendo Y al presente también. al amigo Simon Reynolds, el disco en vinilo se va a volver a escuchar, de hecho se están vendiendo Claro. al día de hoy. Igual me parece que tengo entendido que los vinilos que se están vendiendo no retoman el sonido analógico de las viejas cintas, Claro. sino que es el CD hecho vinilo. Ujú. Entonces ahí ya tenemos una parte respecto al sonido que ha cambiado. Si yo en mi casa tengo el vinilo del doble de Derek and the Dominos, Ujú. Laila y otras canciones de amor. Lo tengo en vinilo y lo tengo en CD. Y pecaré de romántico, pero yo prefiero el vinilo. Ujú. Digo, No, me parece el sonido. Aparte es una cuestión inclusive medio claro. fetichista, ¿no? ¿No crees que cambia? Obviamente cambiaron la forma de escuchar. O sea, nosotros nos acordamos el Sí. orden de los temas y demás, y hoy es casi imposible. Pero ahí me parece que nos tenemos que meter en un. Y más que nada en esta casa en la cual estamos hablando, tenemos que hablar de los públicos. Ujú. Porque el público no puede quedar ausente. Estuve una vez charlando con Daniel Melero, una persona muy metódica con el tratamiento del sonido, nos decía, pero ¿para qué voy a hacer un disco con semejante calidad si después se escucha en un iPad? Claro. Si tenemos, por ejemplo, en uno de los celulares las famosas canciones que uno quiere escuchar mientras Claro. va viajando, empezamos con, no sé, con los Beatles, vamos hasta Soledad Pastorutti, nos damos una vuelta por James Brown, vamos a Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Luis Alberto Spinetta, Shakira, Yusunduri, Ravi Shankar, a mí me pone, no, y no por una cuestión de ser cerrado, sino digo, ¿qué está escuchando esta persona? Ujú. Porque también tiene la posibilidad de acumular en un iPad, no sé cuántas, 300 canciones, Sí. pero no te escuchan La Gracia de las Capitales completa. Entonces, la forma de escuchar ha cambiado, los públicos han cambiado y ahí nos podemos meter en una discusión bastante interesante, Pens- sin querer caer, perdóname, sí. en esa cuestión de que el tiempo pasado fue mejor. Pero pensás que los músicos, entiendo yo, que también producen en función de los nuevos consumos. Sí, es indudable. Digo, estaba pensando, estabas hablando de la grasa de las capitales, y estaba pensando cómo nosotros esperábamos que saliera tal o cual disco Sí, ansiosamente. Eso sí. dejó de existir. Dejó de existir en tanto y en cuanto al día de hoy se cortan simples. Qué Claro. término viejo, ¿no? Simple. Pero se cortan canciones. Al, vos escuchás canciones muy reconocidas de una banda, no sé, agarremos Tambiónica, ¿cuál fue el último tema reconocido de Tambiónica? Vamos a sacar un ejemplo muy Muy concreto. representativo. ¿Cuál es el último? Y yo no me acuerdo de la canción, pero amén de la canción, hay que ver si hay un disco detrás. Ujú. Una anécdota de unos reportajes que había hecho con Bobby Flores, él contaba que en la época de rock and pop les mandaban el disco completo. Entonces, de acuerdo a la emisora, se cortaban los mismos. Ajá. Rock and pop, por ejemplo, te mandaban un disco de Duran Duran, vamos a ver en los 80, Ujú. y Rock and Pop cortaba el tema más rockerito. Aspen u Horizonte cortaba el lento. Después tenías otras radios como Láser, en la antigüedad, te cortaba el tema más pop. Y otra te cortaba el tema en el cual te acompaña pero no molesta. Al día de hoy te cortan un tema y es para todas lo mismo. Entonces ya el Ujú. formato de disco ha cambiado.
Me acuerdo cuando salió allá lejos y hace tiempo un tema de Mick Jagger, Let's Work, del año 87, que llegó un momento, que fue el primer momento que me saturé de una canción que no quise escucharla nunca más. Porque justamente se empezaron a dar el mismo tema para difusión para todas las FMs y AMs. Entonces basta. No es como antes que se cortaban distintos temas. Se segmentaba. Y se comentaba, che, ¿escuchaste esto de más aquí, esto de más allá? Fantástico. Ahora no, ahora todo se escucha de una manera y se perdió el concepto de álbum, de disco, de ese deseo que los artistas tenían de utilizar el disco en una forma más conceptual, que están relatando una historia. Ahora es imposible. Hay que ver también si el público desea eso. ¿Pensás que no? ¿O hay una búsqueda? Me parece que al día de hoy, y cayendo en ejemplos por demás representativos, tengo amigos que terminaron odiando Twist and Shout porque fue cortina de Tinelli. Y ahí yo digo, mira, Twist and Shout, ¿qué culpa tiene, no? Llegado el caso, porque desde el primer disco de los Beatles, 1963, aparte es el tema que cierra el disco, ¿qué culpa tiene? Y ahí nos metemos en lo que nos compete dentro de esta casa, ¿no? Las monetizaciones y demás. Los públicos son muy particulares en sus búsquedas. Yo me acuerdo al día de hoy cuando fue la segunda vez que vinieron los Rolling Stones a Argentina, que tocaban hacían una especie de pequeño set en el centro del estadio de River. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, y ahí aprovechaban para tocar las canciones de los primeros discos. Hacían temas como Little Queenie, I Just Wanna Make Love to You, clásicos del blues. También hacían Starfucker, me acuerdo. Y yo miraba a mi alrededor y la gente no cantaba. Entonces, ¿qué somos como público? ¿Somos fans de los hits de la banda? ¿El público hace su propio recorte? O fan del evento también, ¿no? También está fan del evento. Bueno, acordate cuando vino Madonna, cuando vino Michael Jackson en su momento. ¿Vas a ver la obra? No, voy a ver el espectáculo. ¿Qué significa esto? Las pantallas. Las pantallas, unas pantallas, bueno, como U2 ahora que se presentó con el Joshua Tree en La Plata. Ahora vinieron los Who también. Y hubo gente que se sorprendió de ver los Who. Yo fui a verlo por eso. Y no estaba lleno el estadio, van todos por los Guns N' Roses. Me parece fantástico. Una cuestión, no hablo de la calidad, sino de la cuestión masividad. Hubo gente que se sorprendió, escuchaba chicos al lado diciendo, vos no sabés lo que era Pete Townshend, le hablaban seguramente a otra persona de mayor edad, no sabés lo que era Pete Townshend, mirá lo que era Daltrey, moviéndose, y pueden ser como mi abuelo, mi tío Pepe, me acuerdo de esa anécdota, era como mi tío Pepe está en casa tomando mate destrozado y estos tipos suben, la rockean, exactamente. Estás hablando de públicos, ¿a qué tipo de público, qué tipo de lector construye este trabajo, tu libro? Trata de ser lo más democrático posible en un punto, porque el neófito va a encontrar grupos nuevos con los cuales conocer, por decirlo de alguna manera. Y el que ya está más empapado, vamos a utilizar un término muy viejo, el que ya está en la pomada de esto, va a poder dialogar con las anécdotas, con las historias que cuenten los protagonistas, los músicos, se va a enojar seguramente y va a establecer un diálogo con el libro. Aquel que, por ejemplo, le guste el heavy metal va a decir, están los de Virus, ¿por qué está Virus? O ¿por qué está La Torre?, que es otro de los grupos que está incluido. Al que le gusta más lo pop va a decir, ¿por qué está La Pesada del rock and roll? Y ahí es cuando se produce el diálogo entre el lector y el libro. Entonces, ahí es donde personalmente yo apunto más en ese enriquecimiento, en esa conjunción de ambos. Sí. Creo que es un material de consulta, ¿no? Para aquellos que tenemos los discos y demás, y como un ordenador. Es un ordenador. Es un ordenador y no en término español, sino que nos va guiando a través del tiempo. Miguel Dente, que fue el editor y quien diseñó el libro, siempre menciona eso, de que sea una guía, que sea el puntapié inicial quizás para después sumergirse en el estudio y el conocimiento de las distintas bandas.
A mí personalmente lo que me gusta mucho es que discutan con el libro, que discutan, que se enojen, que lo revoleen, pero que se establezca la relación. Y ahí es donde se produce el enriquecimiento. Muchas gracias. Por favor. A contar cada momento sin